Y bueno, hoy con un tema que esta semana de verdad que me pareció una manera espectacular. Voy a decirle con mucho temor, con respeto, que lo que vamos a ver a continuación, de esto va a depender su desarrollo personal en Dios y va a depender su vida cristiana, su vida en Cristo. ¿Está preparado? Lo voy a volver a repetir, y los que toman nota, qué bueno que lo hagan. De lo que vamos a mirar a continuación, si usted es diligente al menos en prestar atención, hoy que se ha acercado, si es diligente en prestar atención, de hoy va a depender su desarrollo, su evolución en Cristo. Va a depender su vida cristiana. Así que yo espero que lo que vamos a mirar hoy le quede grabado en lo más profundo de su corazón y pueda guardar la palabra. Amén. ¿Qué tal si antes de empezar vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que nos sea ministrando en esta mañana? Y le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento y que el Espíritu nuestro reciba toda la descarga de información que el Señor quiere derramar sobre nosotros. ¿Le parece? Entonces, por favor, incline su cabeza. No sé cómo ora usted, suele orar, pero dígale a Dios que esta palabra hoy le quede en su corazón. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de compartir en esta mañana. Gracias por poder haber llegado a los que han llegado y a los que se han conectado. Gracias por ellos, por poderse conectar. Señor, rogamos hoy en el nombre de Jesús que todo impedimento sea quitado de los corazones, de las vidas, Dios. Y te pido también en el nombre de Jesús que por favor, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, sea trayendo revelación en toda inteligencia espiritual, conocimiento y en toda sabiduría, y que tu pueblo pueda ser, Señor, edificado. Que tu pueblo, Señor, pueda comprender tu amor, Dios. En el nombre de Jesús, pido una unción especial sobre ellos en este momento, en esta hora, Señor. Y que puedan llegar, Señor, a este conocimiento de tu amor, a niveles que ellos nunca se imaginaron, a niveles que yo no me he imaginado, Dios. Y salgamos de aquí ministrados por tu presencia. Quita toda distracción, todo lo que se roba la atención de los oyentes. Y permítenos, Señor, poder entender y ser bendecidos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos que están en el chat, mi hermana Luz, la hermana Lucía, qué gusto verla, mi hermana Ripka, su familia, la hermana Clara, y a todos los que van llegando. Y quiero pedirle por favor que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Vamos a mirar algunas cosas, digamos, un poco que han sido un poco de controversia y difíciles para entender, y luego vamos a terminar con la revelación del amor del Padre, lo que he recibido, algo que recibí en esta semana, y yo quiero que lo podamos comprender, que lo podamos entender. Gálatas capítulo 3, versículo 22, amén. Cuando usted esté listo, cuando llegue al verso, puede decir, hermano Daniel, amén, ya estoy listo, ya estoy lista, pueden decir las hermanas, así que hermano Daniel, encienda motores, porque hoy vamos a ser ministrados en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted lo puede creer? Si lo puede creer, diga amén. Puede decir amén y creerlo y estar ahí pendiente a lo que el Padre le va a regalar en esta mañana. Amén. Listo, entonces vamos a comenzar. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice de la siguiente manera. Pero de hecho la Escritura encerró todo bajo pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Yeshua HaMashiach, dicen muchos en el hebreo, o en Jesucristo. ¿Escuchó eso? En Jesucristo, versículo 23. Está leyendo conmigo. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese ¿quién? La fe, estábamos confinados bajo la ley. Eso de confinados es estar encerrados. Antes de que viniese la fe estábamos confinados, estábamos encerrados. ¿Está notando eso? ¿Estábamos qué? Encerrados, confinados, bajo la ley. Encerrados con un propósito. El propósito de encerrar o de marcar Dios a su pueblo mediante la ley
a los israelitas era con el propósito de llevarlos ¿a dónde? A la fe. Entonces dice, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Diga conmigo, revelada. Hoy vamos a entender que solo los que reciben la revelación, solo los que comprenden por la sabiduría de Dios, pueden acceder a. Vamos a entender que a veces queremos decirle a una persona algo, queremos enseñarle a una persona algo, pero no le ha sido revelado. Entonces muchas veces va a ser difícil. Y a veces no hay que ponernos a pelear. A veces no hay que colocarnos a discutir. Simplemente lo que tenemos que orar es y pedir que Dios les pueda a ellos revelar. Vamos a seguir. De manera que la ley ha sido, y miren lo que dice ahí, nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, estoy en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Hasta Cristo. Présteme atención, estoy en el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Versículo 25. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo. Y el versículo 26, puedo decirlo así, desemboca con todo esto maravilloso diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, o por la fe en Jesucristo. Pues présteme cuidado. Me asombró mucho porque cuando fui a ver la palabra en griego ayo, porque dice que la ley fue nuestro ayo. Entonces mire, si nosotros no investigamos al menos en un diccionario en español, no vamos a tener la riqueza del texto. ¿Qué significa ayo? Mire, en griego se llama paidagogos. ¿Cómo? Paidagogos. Tiene mucha relación con la palabra pedagogo. Entonces yo dije, uy, aquí debe haber algo interesante. Porque este ayo es paidagogos. ¿Y sabe qué significa? Es un líder de un muchacho. Quiero que todos estén con sus antenitas de vinil, como dice el Chapulín Colorado. Es el líder de un muchacho. Era un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Y figurativamente era un tutor. ¿Qué es un ayo? Un tutor, un líder de un muchacho. Pero entonces póngame cuidado. El paidagogos o el ayo no era el instructor del niño. Él no se dedicaba a enseñarle al niño. Él no se dedicaba a educar al niño. Él simplemente hacía un ejercicio de supervisión. El ayo o el pedagogo tenía la intención de velar por el bienestar moral y físico del niño. Por eso tienen la intención de decir que este pedagogo, bajo él estábamos confinados o estábamos encerrados. Repito, él no tenía la intención de instruir al niño, ni de ser el maestro del niño. Porque eso se va a poner interesante. Quiere decir que la Torá, que la ley, nunca tuvo la intención de ser ¿qué? Nuestro maestro. O específicamente para el pueblo de Israel. Nunca tuvo la intención de ser el maestro para ellos. O el instructor de ellos. La ley no fue dada con esa intención. Vamos bien. Simplemente la ley era que el supervisor era un guardián que respondía ¿por quién? Por el niño. Luego dice Pablo que venida la fe, ya nosotros no estamos bajo ¿quién? Bajo el paidagogo en griego. Es decir, bajo el ayo, bajo el siervo que cuida. Segundo punto, anótelo en su cuaderno. Entonces la ley nunca tuvo la intención de quedarse con nosotros. La ley nunca tuvo la intención de quedarse con el hijo heredero, porque no le pertenece. Simplemente lo está custodiando y ya vamos a mirar hasta una edad. Porque un paidagogo, un ayo, un siervo que está vigilando al niño lo hace hasta cierta edad. Porque ya cuando él crece no le necesita. Entonces ahora sí, con lo que acabamos de ver, quiero que vaya conmigo por favor al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Amén.
¿Están con sueño? Están despiertos para lo que viene. Estamos colocando las bases, hermanos, para lo que viene. Amén. Vamos a esperar que nuestro hermano Ezequiel nos coloca Gálatas capítulo 4, versículo 1. ¿Listos? Miren lo que dice. Pues yo digo, préstenme mucha atención, que mientras el heredero es que niño, esta versión dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de quién, de un esclavo, aunque es heredero o señor de todo. Présteme atención. Aunque el niño sea sangre o linaje de rey, y aunque haya un niño esclavo, ¿qué diferencia hay entre los dos? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es niño. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. Mientras el heredero está niño, no hay diferencia entre él y un esclavo. Présteme atención. No hay diferencia entre quién, entre el heredero y el esclavo. Es la razón por la cual se le pone al niño un ¿qué? Un paidagogos, un ayo. No hay diferencia. Entonces nota lo siguiente. Cuando no se tiene la madurez y no ha llegado el tiempo señalado, el niño no tiene la edad señalada, no hay diferencia entre el que es señor y entre el que es esclavo. Ambos son aparentemente ¿qué? Iguales. De la misma manera ocurre en Cristo. Quienes no han llegado a la madurez espiritual y son niños en Cristo, como lo dice Pablo en Corintios, que ya lo vamos a leer, son similares a los niños que no son herederos, que no son dueños, ni señores. Entonces, mire, hermano y hermana que me está escuchando, es ver cómo la falta de madurez en un hombre, aún en Cristo, los hace iguales a los que no tienen herencia y a los que no son señores. Présteme atención. Si usted, hermano que me está escuchando, si usted, hermana que me está escuchando, joven, jovencita, no se preocupa por tener un crecimiento en Dios y usted está niño en estos momentos en Cristo, y ya vamos a ver qué es ser un niño en Cristo, déjeme decirle que usted en nada se diferencia de aquellos que no tienen a quién, a Yahshua, a Cristo. Voy a volverlo a repetir para el Señor allá. Aquellos que no han llegado a una madurez en el Señor Jesús, aquellos que no se han preocupado por un crecimiento verdadero, por una profundidad en Dios, aunque son herederos y señores, en nada te diferencias con un esclavo. En nada. No hay diferencia. No porque no tengas a Cristo en tu corazón. La diferencia que lo hace, la madurez. Ojo con lo que estoy diciendo porque Pablo lo está diciendo ahí en Gálatas. La diferencia es la madurez. Los niños en nada difieren de los esclavos. Vayan metiéndose en el cuento conmigo y en lo que voy diciendo. Primera de Corintios 3:1, hermano Daniel, ¿qué significa ser niño en Cristo? Vamos a mirarlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, voy a leer los versos siguientes. Miren lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Présteme atención. ¿Quiénes son los maduros en Cristo? Voy a volver a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quiénes son? Présteme atención. ¿Quiénes son los maduros en Cristo? Los espirituales. Quiere decir que en Cristo Jesús tenemos a niños en Cristo
y tenemos a hombres espirituales en Cristo. Usted puede ser evangélico, adventista, testigo de Jehová, pentecostal, agua viva, pero no necesariamente usted es un hombre espiritual. El hecho de que tengas al Señor Jesús en tu corazón no significa que tú tengas una madurez espiritual. Porque Pablo le está diciendo, yo no les pude hablar como a gente espiritual, sino que como a carnales y como a niños en Cristo, yo les tengo que hablar. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no qué, y no vianda. ¿Qué se le da gordito? Leche. Gordito es un bebé que tenemos acá muy hermoso, uno de los hijos de la hermana. ¿Qué se le da al bebé? Leche. Y no se le da carne. Ahí la palabra vianda es carne. Dice, ¿por qué? Porque no sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces, ¿qué? Todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Usted puede tener a Jesús, inclusive usted puede estar en un ministerio, sea el de la intercesión, de la alabanza, el despastorado, el de la profecía, y ser un hombre carnal o una mujer carnal, con don y todo. Entonces Pablo dijo ya que en nada difiere el heredero y el esclavo cuando es niño, son iguales. Entonces uno de los niños en Cristo es que no han evolucionado ni han tenido un desarrollo. Son personas con celos, con contiendas, con divisiones. Personas que no se les puede hablar como a un espiritual. Personas, por ejemplo, que no se pueden sujetar fácilmente. ¿Suena duro? Claro, un poco. Y si le da rabia, de pronto es porque es niño. Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice, para darle más o menos otra referencia de quiénes son los niños. Hebreos capítulo 5, versículo 13, y voy a darle con estos dos pasajes una idea de quiénes son los niños. Hermano Dani, ¿cómo así? O sea que los que estaban bajo la ley tenían divisiones, contiendas, sí. Eran niños. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia. Porque es ¿qué? Niño. Las personas que no son expertos en la palabra de justicia, que no se preocupan por leer y aprender y desarrollar la espiritualidad, son niños, al ser inexpertos en la palabra de justicia. Entonces es necesario que tomen constantemente leche, es decir, temas de arrepentimiento, de la resurrección, pero no pueden avanzar. No se les puede hablar un poco mayor porque son inexpertos, porque por el uso no tienen ejercitados ¿qué? Sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿La ley fue dada entonces a quién? No, muy bien, a los niños. ¿Por qué? Porque está diciendo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley es el ayo o el supervisor de quiénes? De los niños. Présteme atención, voy a colocar esto acá un momento, porque voy a empezar a hablarle de algo que no se ha hablado. Cuando yo como pastor tengo que ordenarle o mandarle a una persona, a un miembro de la iglesia, a un miembro de un ministerio, es porque tú eres todavía un niño. Por eso es que muchas veces también te da rabia cuando te pueden ordenar. Porque la ley ¿qué hace? Encerrarte. ¿Con qué fin? Le voy a dar un ejemplo que me lo dieron a mí por muchos años. ¿Qué es lo que hace? Escúcheme muy bien, porque vamos a mirar dos perspectivas muy diferentes. Escúcheme muy bien. Tú eres un pequeñuelo, un pajarillo, ¿sí o no? Estamos hablando de que la ley dada para quién, Daniel? Para los niños. Présteme la atención, por favor. La ley es dada para los niños. Entonces tú eres un pájaro, te voy a hacer la analogía, tú eres un pequeñuelo, un pollito de pájaro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Él ya está diseñado para volar? O sea, ¿está diseñado para volar? Sí, pero ¿ya puede volar?
¿Cierto que no? Lo meto en una jaula. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Póngame cuidado, porque resulta que también hay un gato. Y resulta que en la casa que yo tengo un gato, tengo un bebé pollito y tengo una jaula. ¿Yo para qué meto el pollito en la jaula? ¿Para guardarlo de quién? Del gato. Escúcheme muy bien. ¿Sabe por qué? Porque el pajarito todavía no puede volar. Desde su perspectiva, cuando se le ordena o cuando se le manda, se le está ¿qué? Encerrando para prohibirle y para oprimirlo. Pero desde la perspectiva de quien está como supervisor suyo, es para encerrarlo, confinarlo, para protegerle, porque usted todavía no tiene la capacidad de volar. Todavía no tienes la capacidad de volar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Miren la sabiduría, cuán grandes y cuán inescrutables las riquezas y la sabiduría de Dios. Como era niño, el heredero, Israel, muchacho, un niño, todavía no tenía el tiempo ni la edad para vivir fuera de la jaula. Entonces los encierra y los confina bajo la ley, no con el fin de dejarlos siempre ahí, que ese es el error que cometen muchos, que cuando el hijo ya es maduro, le siguen dejando en la jaula y no lo dejan volar. Y cuando tu hijo espiritual o tu cuerpo, los miembros de tu iglesia ya tienen la madurez, sácalos de la jaula. Vamos a ver esto con la ayuda de Dios el martes. Es por ejemplo cuando Pablo le escribe a Filemón. Yo podría usar de mi autoridad para ordenarte lo que te escribo. Estoy diciendo, parafraseando lo que le dice a Filemón. Sin embargo, no lo haré. Mire lo que le dice a Filemón. Porque yo sé y busco que tú lo hagas voluntariamente. Bueno, vamos a leerlo para que podamos tener un contexto. ¿De cuándo un hijo maduro, el papá o el líder o el pastor, ya no tiene que ordenarle? Vamos a mirarlo. Acompáñame por favor al libro de Filemón, voy rápidamente, porque este tema sé que nos va a ministrar de una manera muy especial, pero es largo. Vamos por favor, acompáñame a Filemón, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8. Miren lo que dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en quién, en Cristo, ¿para qué? Para mandarte. Muchos no han discernido y muchos no han entendido que de alguna manera las autoridades que Dios ha puesto delante de ti para dirigirte y para guiarte, tenemos libertad de ordenarles a ustedes, no por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. No lo estoy diciendo yo, siga leyendo conmigo. Para mandarte lo que te conviene, entonces présteme. Muchas veces unos utilizan la autoridad y el poder para mandar según su conveniencia. No, la libertad que tenemos para ordenar es según lo que te conviene a quién, a ti. Así que la próxima vez que un líder te dé una orden o una instrucción, antes de pensar que te quiere oprimir o que te quiere subyugar, piensa, ¿será que este hombre de Dios no me está ordenando para mi conveniencia? Sigo en el versículo número 9. Más bien, miren lo que va a hacer. Él dice, tengo toda la autoridad de Cristo para ordenarte a ti, pero más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además, prisionero de quién? De Jesucristo. Te ruego, 2 veces, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Quiero dejarlo hasta ahí. ¿Ven lo que Pablo está haciendo? Se está privando de su libertad de mandar y ordenar. ¿Para qué? Para rogar a Filemón. ¿Están notando eso, hermanos? Pero lastimosamente hay discípulos, porque no todos en la iglesia están ahí puestos para que tú les ordenes. Estoy hablando más bien a los que son allegados, los que son discípulos, que tú no les puedes rogar. Porque tú haces el ejercicio de rogarles
Y pasan los meses y no hay un fruto. Entonces, ¿qué toca hacer? Mandar para tu bien. No sé si me está siguiendo. Hermano Daniel, yo no le creo mucho. ¿Cuándo lo voy a comprender? Cuando seas papá. Y cuando nuestros hijos tengan 14, 15 o 16 años. La edad que usted tuvo y en la edad en la cual usted tuvo problemas. Bueno, muchos no, muchos fueron juiciositos. Pero cuando nuestros hijos tengan esa edad, me decía una hermana en esta semana, y gracias a esa hermana por ese consejo. Mira, hermano Dani, eh, ahora tú tienes la niña chiquita y ahora tú le hablas como a una niña, ¿sí? Pero escúchame bien, te quiero decir algo. Cuando tu hija crezca y tenga la edad de 14, 15, 16 años, vas a entender cómo es de menester ordenar y mandar y hacer uso de la autoridad. Y es así. Ustedes lo van a entender. ¿Cuándo también lo van a entender? Cuando sean jefes o cuando sean líderes bajo otras personas. Porque por amor vas a mirar que te va a tocar ordenar por amor y te va a tocar mandar para lo que les conviene a ellos. ¿Me sigue? Entonces la ley es dada ¿para quién? Para los niños. ¿Para qué? Para guardarlos. Miren, muchas veces a los niños, en la casa, por ejemplo, nosotros teníamos una ley. Se llamaba la ley del pica. Hermano, la ley del pica, sí. Cuando éramos niños, nosotros les íbamos a meter los deditos a los plajones de la luz y llegaba mi abuela con un gran aruñetazo y decía pica. Se llamaba la ley del pica. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque era necesario esa ley en la casa, porque si no, David y yo hubiéramos terminado electrocutados. Es correcto. Hubiéramos terminado electrocutados. Entonces, cuando el niño es niño y no entiende y no puede comprender, es necesario que se marquen líneas y que se encierre bajo ¿qué? Bajo reglamentos. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. La sociedad de hoy en día es una sociedad muy humanista. ¿Y sabe qué han hecho con los muchachos? Los llenaron tanto de derechos y de una filosofía de derechos que el gobierno o nuestros educadores, nuestros psicólogos, no han llegado a comprender que un muchacho no tiene la madurez para darle tanta libertad. ¿Y qué ha pasado? Usted ya lo ha visto. Mire la sociedad en la que estamos. Entonces la ley tenía la intención de gobernar al pueblo de Israel, que era niño. Dice en Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era niño, cuando Israel era joven, de Egipto lo llamé. ¿A quién llamó de Egipto? A un niño, a un muchacho. ¿Y qué le dio a los 3 meses después de haberlo sacado de Egipto? Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué les dio después de haberlo sacado de Egipto? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio después de haberlo sacado de Egipto? ¿Qué les dio? A los 3 meses, ¿qué les dio en el monte Sinaí? La ley. Sigue aquí conmigo. ¿No se dio cuenta lo que pasó? Lo sacó de la esclavitud de qué, tipológicamente de qué, del pecado. Y luego los encierra bajo la ley, con el fin de que ella les supervisara, con el fin de que ella les prohibiera qué, pecar. Entonces présteme atención. Muchos de los hermanos, muchos de los creyentes, aún no tienen la madurez de por sí mismo obedecer, porque la obediencia aún no es perfecta. Y después le voy a decir a qué se refiere con la obediencia perfecta. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca mandarle por obligación. ¿Usted cree que la ley, présteme atención, usted cree que la ley era voluntaria? No. Uy, hermano Dani, tremendo, los sacó de Egipto de la esclavitud y la opresión del pecado, pero les dio una ley. Y una ley no voluntaria. Si no la cumples, te mueres. Si no la cumples, hay de ti ante los jueces. Porque tenía que ser así, porque eran niños.
Es como cuando usted le dice a su hijo, si me salís, te voy a dar un correazo. ¿Por qué toca? Porque él todavía no entiende, todavía no está grande para decir, no, mi mamá está enojada, sé que no me puedo mover de acá. ¿Me siguen? Les da una ley. Mira, hermano, cómo es de importante la ley. Al punto de que guardó al pueblo de Israel. Aún no habían sido perfeccionados, pero había al menos una diferencia entre las demás naciones, aunque era niño. ¿Quién dio la ley? Yahweh. ¿Es malo Yahweh? Los estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque eran niños. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted hoy en Cristo Jesús es un niño o usted ya llegó a una madurez espiritual? Hay que ordenarte, hay que mandarte. O tú eres de ese que dice el libro de Proverbios que alegra el corazón del Padre al inclinar tu oído y tu corazón a los mandamientos. Vamos a continuar. Versículo 2 de Gálatas. Vamos a volver a leer el 1 y el versículo 2. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Entonces dice, pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. ¿Sabe cuál es la intención de muchas veces los mandamientos? Confinarte para que llegues a un nivel mayor, por voluntad. ¿Y sabe también cuál es la intención? De que usted tenga un desarrollo y aquel día de la revelación de Jesucristo, usted no sea uno de los que no va a obtener nada en ese día, sino uno de los que va a reinar, preparar reyes. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Ustedes me serán un reino de ¿qué? De reyes y sacerdotes. ¿Pero qué les dio primero? La ley. Muchas veces, bueno, con los chicos de la alabanza tenemos un proyecto y un propósito. Y vienen leyes y vienen órdenes. Como les he dicho muchas veces, serán voluntarios. Si quieres está bien, si no también. No vas a dejar de venir aquí porque pronto no estés en la alabanza. Y se aplica para todos. Si tuviéramos un ministerio de intercesión, un ministerio de damas, un ministerio de caballeros. Pero las cosas hay que ordenarlas. Entonces mire, en nada se diferencia de un esclavo con todo y ser dueño de todo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y qué? Y administradores hasta el tiempo fijado por quién? Por el Padre. Présteme atención, ¿se acuerda que el martes hablamos de los tiempos? No sé si vieron la enseñanza. Dios tenía un tiempo. El Padre fija un tiempo, listo. Me estoy viendo una serie donde murió el magnate, donde murió el emperador y el niño quedó chiquito, él no puede reinar, no puede gobernar. Entonces le colocó 4 jefes en cada provincia y dijo, cuando mi hija tenga tal edad, se acaban estas cuatro divisiones y se vuelve a elegir a un solo emperador. De la misma manera, la intención de Dios, ¿cuál era? Que a su debido tiempo Israel se le manifestase ¿qué? La fe. Es decir, los voy a sacar de la ley, los voy a sacar del encierro del confinamiento, les voy a quitar el pedagogo, el instructor, el supervisor y el vigilante y los voy a llevar a un nuevo nivel. Eso es algo que muchos no han comprendido en raíces hebreas. Voy a volverlo a leer. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. Versículo 3. De igual manera, mire lo que está diciendo, también nosotros cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Muchos me preguntaban, hermano Daniel, ¿y si la ley ya no es, entonces por qué el Señor Jesucristo nació bajo la ley? Porque para poder redimir tenía que ser semejante a usted y yo. Miren en el versículo 5, para rescatar, por eso nació bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva o la filiación de ¿qué? De hijos. La prueba de que sois hijos de Dios es que ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres ¿qué? Esclavo. Présteme la atención. ¿Por qué con la enviada del Espíritu Santo a mi corazón es que ahora yo soy un hijo de Dios y ya no soy un esclavo?
Están notando que Cristo o el Espíritu de Cristo en un hombre y la formación de Cristo en un hombre le hace un hombre maduro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se dice en Efesios que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo? Porque Él es el Hijo obediente por excelencia. Voy a volverle a repetir eso. Es el Hijo obediente por excelencia, tanto que para Él ir a la cruz no se le dio un mandamiento, sino que dijo el Salmo: he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Un sacrificio voluntario de obediencia. Por eso es que por el Espíritu Santo ahora nosotros podemos ser llamados hijos libres y no hijos esclavos, porque ya el pedagogo no te tiene que supervisar para tú hacer lo que tienes que hacer, sino que el Espíritu mismo te lleva y te impulsa, te guía y te motiva. Si el Espíritu Santo no está produciendo eso en ti, me temo que todavía eres un niño en el Señor Jesucristo. Entonces no te asombre cuando un pastor te llame la atención o cuando te regañe o cuando te exija. No te dé rabia porque aún no entiendes. Aún eres niño. Ahora, no me malentiendan. Yo sé que algunos líderes se pasan, obviamente. Y hay cosas que no te tienen por qué regañar ni exigir. Pero hay unas que sí. Entonces, miren lo siguiente. La ley es el guardián de los hijos que al no tener madurez necesitan del pedagogo, del ayo. ¿Cierto que sí? Que les proteja del pecado. Al fin, ¿cuál es la intención de la ley? ¿Protegerte de qué? De pecar. Por obligación, pero te protege. Hasta que alcances el desarrollo espiritual, la madurez espiritual. La ley demarcaba límites y esos límites tenían que ser severos. ¿Por qué? Porque eres niño y entre más niño eres ¿qué? Más frágil. Présteme atención. Muchos hijos dicen: mi papá y mi mamá sí son severos conmigo. ¿Saben por qué? Porque como eres niño se te ama más. Por eso a veces son tan severos. Porque como no tienes la edad, de pronto te pueda ¿qué? Ocurrir algo peor. Porque al ser niño eres más ¿qué? Más frágil. ¿Me sigue? Entonces demarcaba límites severos para que el hombre no pecara. Ella custodiaba a los hijos que no habían llegado a la madurez, los impulsivos, los carnales, es decir, aquellos que aún no habían recibido a Cristo ni su espíritu en ellos. La prueba más grande de esta declaración de Pablo: el espíritu en nosotros es los que nos hace hijos y no esclavos. Ellos no tenían el espíritu de Cristo. No lo tenían. Por eso seguían siendo esclavos. Ahora usted va a entender las palabras de Cristo en Juan: si el Hijo os libertares, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Por qué tiene que ser el Hijo el que liberte? Porque ustedes son hijos. Un hijo, cuando tú aprendas a mirar a Jesús en los evangelios como hijo de Dios, conforme al amor y a la piedad que vamos a mirar, tu corazón va a ser cautivado. Y cuando veas la obediencia de Jesús como hijo, vas a ser cautivado a tal manera que te va a impulsar a querer ser como Él. Y vas a obedecer por tu propia voluntad. A ese nivel es que Dios nos quiere llevar. A ese nivel. A que voluntariamente tú lo hagas. Pero mientras tanto, si no has logrado ese nivel, entonces hay que ordenar. Miren, dice que la ley nos llevaba ¿a qué? A la fe, ¿cierto? Ya lo dijimos. La ley nos llevó a la fe. En esta semana compartíamos de que emuná en hebreo viene de la raíz hebrea que es amán, que también significa nodriza. Significa una enfermera o un padre que cuida. Dejamos el ayo, el supervisor de la ley, y venimos a entrar en la nodriza y madre y ahora sí enfermera que nos nutre y nos enseña, que es la fe. Ahora sí podemos estar bajo un tutor diferente, o más bien sobre una enseñanza diferente que nos va a guiar, que es la enseñanza de la fe. Entonces, preste atención lo que va a pasar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre
para que seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a aquel, a él. De acá es la columna vertebral del mensaje que estamos dando en esta mañana. Voy a volverlo a leer. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Y el Espíritu Santo me permite entender una de las cosas, tranquilos, estamos acá, no, tranquilos, vea. El Espíritu Santo me permite entender una de las cosas más profundas de la Biblia. Daniel, en el Nuevo Testamento, los hijos, ¿sabe por qué surgieron? Surgieron por una demostración de amor. En la ley, los hijos son, ¿por qué? ¿Por qué? Por un pacto que tienes que cumplir, te guste o no. Y si cumplieres, y si guardares, entonces seréis verdaderamente mis hijos. Y ustedes serán mi pueblo, y yo les seré por Dios. Hay un pacto condicional. Pero en el Nuevo Testamento, nunca había leído este verso. Mirad con gran amor nos ha otorgado el Padre para ser llamados, ¿qué? Sus hijos. Quien conoce el amor del Padre no tiene dudas que es hijo. Cuando el Padre manifiesta su amor a una persona, ella será conocida por Dios y ella le conocerá a Él. El mundo no puede entenderlo porque no está en la condición espiritual y mental, porque no ha recibido esa revelación del amor del Padre. Présteme mucha atención, le voy a dar un ejemplo. ¿Hay alguno que trabaje aquí en una empresa? Creo que sí. Usted tiene un jefe. Ese jefe tiene hijos. ¿Su jefe tiene hijos? Bueno, acá me dicen que sí. ¿Cómo es tu relación con tu jefe? Una relación laboral. Una relación buena, pero una relación laboral. Pero, la relación de la hija del jefe con la mamá o con el papá es muy diferente. Porque trasciende más allá de qué? De lo laboral. Ella tiene un conocimiento bajo la experiencia del amor. Tú solo lo tienes bajo la experiencia ¿qué? Laboral. De la misma manera, el mundo no nos puede conocer a nosotros como hijos de Dios. Présteme atención. Porque ellos no han vivido una experiencia experimental, valga la redundancia, de conocer a Dios como papá. Usted sí. Por eso es que el mundo no puede concebir lo que usted concibe espiritual y mentalmente. Porque el amor de Dios fue revelado en su corazón. Por eso el hombre mundano, el hombre natural, no puede comprender por qué usted adora como adora. O porque usted va a una iglesia. O porque usted se guarda de pecar y usted no habla como ellos. Porque usted siente anhelo y deseos por ir al culto y usted llora en unos servicios. Y usted se tira al piso de rodillas. Y usted se escaramucea cuando sienta la presencia de Dios en una canción. Porque usted ha recibido una revelación del amor de Dios. Entonces présteme atención. En una de las enseñanzas pasadas dijimos que el desarrollo personal de un individuo, es decir, lo que cree, cómo se comporta, sus actitudes, sus acciones, son desarrolladas por el ambiente ¿qué? Por el factor ambiente. Es decir, la familia, la cultura, ¿qué más? La educación y la sociedad donde se desarrolla esa persona. ¿Cierto que sí? Entonces poníamos un ejemplo. ¿Por qué un árabe no cree en Jesús como Dios? Sencillo. Porque el desarrollo de su personalidad, lo que él cree, cómo visualiza el mundo, sus ideas, sus conceptos y sus actitudes fueron marcadas desde niño. Entonces él no puede concebir eso.
De la misma manera, el desarrollo espiritual de una persona y la evolución es producto del conocimiento de quién, de la revelación del amor de Dios. Al punto que Dios se te revele a ti como tu papá. Jóvenes, préstenme atención, hermanas y hermanos que me están escuchando. Al punto o al grado de revelación y de profundidad que Dios se te muestre a ti, no a mí. Yo te estoy predicando y quiero más o menos darte una idea, pero yo no te puedo mostrar la revelación que he tenido porque es una revelación espiritual. Te puedo hablar con mis palabras, pero tú, escúchame bien, tú tienes que desarrollar la experiencia de amor en Dios. A la medida que Dios se le revela a un hombre, présteme porque ya voy a entrar en profundidad, a un adolescente, a un niño, a un anciano, su persona, quién es él y su amor, a ese grado usted va a pensar, va a creer, se va a comportar y va a crecer. Dios se les quiere revelar a ustedes. Dios se les quiere revelar a ustedes. Les quiere revelar el amor de Él hacia ustedes. Hace mucho tiempo. Lo hizo hace desde 2000 años. Pero depende qué tan dispuesto estás para ver y para oír. Mire esto. Quien conoce el amor del Padre no tiene dudas que es hijo. El Padre manifiesta su amor a una persona y ella será conocida por Dios y ella le conocerá a Él. El mundo no puede entenderlo, no está en la condición espiritual alimentar porque no ha recibido la revelación del amor del Padre. Ya leímos esto. Entonces mire esto, Juan 14, 23. Lea conmigo. Juan capítulo 14, versículo 23. Entonces présteme atención. Y miren esto, los que nos estuvieron en la prédica. Entonces decíamos, y a mí esto la va a transformar, vea. Decíamos que entonces cuando nos peleamos entre religiones, cada uno no está peleando por el Dios verdadero, sino por la versión de Cristo que se formó en él. Si su ambiente, si su factor ambiente de desarrollo de personalidad en Cristo fue la iglesia adventista, usted va a pelear por un Dios adventista. Si usted conoció del evangelio con un pastor pentecostal o con un evangelista pentecostal y ahí creciste, tú vas a pelear por un Dios pentecostal. No peleas por el Dios verdadero, sino por la versión de Dios que te dieron. Como Alá pelea por él y muere por él. Entonces póngame cuidado, porque estamos hablando del amor. Juan 14, 23 dice, Jesús respondió, si alguno me ama, escuche esto, guardará mi palabra. ¿Y mi Padre qué? ¿Cómo? Lo amará, lo está leyendo conmigo. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? Con él. Mire que todo es bajo la base del amor. Nuestra relación de hijos. Porque Pablo terminó diciendo en Gálatas que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. El amor es la revelación por la cual en el nuevo pacto somos llamados hijos de Dios. De la misma manera puede ocurrir en una iglesia o en un ministerio. Debido al amor manifestado del Padre que después se traduce en la doctrina nueva y en la piedad revelada conforme a la verdad. Présteme atención. El Padre mientras estaba haciendo el mensaje me hacía entender, Daniel, en las iglesias, qué bueno que me miraran, pusieran sus ojos porque les va a impartir algo. Muchos no son muy bien recibidos y muchos son expulsados. Y a muchos quieren sacar. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo a uno de mis hijos le amo y me le revelo en amor, los demás que están en la iglesia al no tener la misma revelación, le van a ver como nocivo. Yo puedo estar en una iglesia o en un ministerio, llámelo usted como quiera, pero cuando una persona recibe el amor del Padre, que esa es la doctrina de Cristo, porque dice, si ninguno se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que van conforme a la verdad y a la piedad, cuando Dios se revela a una persona, va a romper toda barrera religiosa.
Entonces, donde esté en ese ministerio le van a ver como nocivo, le van a ver como un peligro, porque ellos son malos, tal vez, pero ¿sabe por qué creo yo? Porque no han tenido la revelación que esa persona tiene. Jesús decía, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero ¿cómo serán manifestados los hijos de Dios si Dios no te ha revelado su paternidad en amor? ¿Por qué el hermano Daniel ahora predica lo que predica? Porque tuve una revelación de Dios muy personal a mi vida. Y eso influyó en mi pensamiento, influyó en mi doctrina, influyó incluso en mi personalidad. Uy, esa persona ya es muy rara, no se conforma a los estándares. No es que recibió el amor de Dios, ya no puede caminar. Haga de cuenta que todos acá somos lisiados, Dios nos guarde, de los pies. Y por generaciones solo hemos conocido de que hemos vivido lisiados de los pies. ¿Qué pasaría si uno de nosotros empieza a caminar? O le voy a dar otro ejemplo. Todos somos negritos, con mucho amor a mis hermanos negros. Todos somos negritos. Y por alguna razón, uno de nosotros se emblanqueció. ¿Usted qué cree que va a pasar? Va a ser mirado de una forma que diferente, porque ya no tiene que las mismas características que tiene el grupo. Algo similar, y no sé si es un buen ejemplo, es lo que Dios nos permite entender con su amor. Cuando Él revela el amor a una persona, eso va a romper la religiosidad y la tradición. De hecho, me enseñó que el amor es fuerte y es el archienemigo de la religión y la religiosidad. Miren lo que dice Juan 16, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿De dónde los iban a expulsar? Tradúzcalo al día de hoy. Y os expulsarán de las iglesias. Hermano, pero son los mismos que creen en Dios y los mismos que tienen la Biblia así. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ¿a quién? Al Padre. Ni a mí. Es un asunto de revelación. ¿Por qué muchas veces queremos que el mundo nos conozca? ¿O por qué muchas veces, préstenme atención, queremos que un líder espiritual, sea profeta, apóstol, maestro, evangelista, nos reconozca, cuando tal vez muchos de ellos no han recibido el conocimiento de quién es el Padre y quién es Jesús? ¿Cómo así, hermano Daniel? ¿Puedo tener líderes que no conozcan a Dios? Sí. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, y él sabe qué les va a decir, yo no les conozco. A muchos los expulsarán de las iglesias, de los ministerios. Aquellos hijos amados de Dios que reciben la revelación no serán tolerados. Escuche eso. Aquellos hijos de Dios que reciben la revelación de su amor no van a ser tolerados, ni mucho menos aceptados por el mundo y en los círculos religiosos. Así que el aborrecimiento y el rechazo está determinado para ellos y es normal. Hermano, es normal que el mundo lo rechace. Hermano, es normal que a usted lo critiquen y mientan contra usted diciendo cualquier cosa de mal. Es normal, porque ellos no conocen lo que usted conoce. Porque a usted se le reveló. Por eso dijo Jesús, no se sorprendan. Así también les ocurrió a los profetas que tenían el Espíritu de Dios. Incluso dentro de las iglesias muchos de los creyentes no han recibido el amor de Dios. Mire que no es un asunto de religión o tradición, es un asunto de amor revelado a una persona.
Y al no manifestárseles el amor, no va a haber una buena influencia educativa, familiar y cultural del reino en ellos. Entonces, como usted ya está empezando a ser educado de una manera diferente, ¿cómo así, Daniel? Sí, cuando el Espíritu de Dios vino y te llenó, y cuando el Padre comenzó a revelarse a ti, digo yo, Él conocerá a mi Padre y me conocerá a mí, ¿qué empezó a pasar? Su desarrollo personal en Cristo Jesús cambió. Usted ya empieza a ser educado en el reino de los cielos. Los demás han sido educados en la tradición y en la religión. Unos esclavos, pero otros han sido libres. Hermanos, no basta solo con el conocimiento de la Biblia, el conocimiento teológico. Se necesita, sí o sí, la revelación del amor de la paternidad de Dios. Eso es por revelación. Esto no lo vas a encontrar en los libros. Tal vez alguna influencia, tal vez un dato, tal vez una bonita frase, pero eso lo vas a tener que vivir tú. No basta solo con el conocimiento, se necesita la revelación del amor a profundidad de quién es tu papá, para vivir como hijos libres y herederos. Mire, es un asunto de amor. Pues yo siempre vi el espíritu de religiosidad en los fariseos y siempre lo filtré de esa manera. Pero quiero llevarlo a leer unos versos que le van a mostrar de usted cómo el asunto con los fariseos no era conocimiento de teología o conocimiento escatológico para el tiempo de ellos o de profecía o de entender las profecías, sino que vamos a ver que fue una cuestión de qué. ¿De qué? ¿Fue una cuestión de qué? No. La palabra clave que he dicho constantemente, de amor. Mírelo. Juan capítulo 5, versículo 42. Mire, no se ponga a pelear con gente que a veces le discute puntos doctrinales. No lo haga. Yo sé que es muy bueno uno coger y corcharlos. No, mentira. No. Pero yo sé que es bueno, pero miren, Hermer. Daniel, ¿sabes qué? Es una situación de amor. Mire lo que vamos a leer. Vea. Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo. Déjenme, yo miro. Mire, leamos desde el versículo 39. Mire lo que dice. Escucha esto y verá, Jimmy. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres, ¿qué? No recibo. Mas yo conozco. ¿Qué, no, qué conozco? Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Voy a volverlo a repetir. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Usted puede estar en una iglesia, en la mayor sinagoga, en la mayor ministerio, y sin embargo los hijos de Dios que han recibido la revelación del amor pueden conocer si hay amor de Dios en ti. No hay amor de Dios. Es un asunto de amor. Es imposible que alguien que tenga el amor de Dios vea y entienda y comprenda quién es Dios y Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Muy bonita la tradición, muy bonito los cultos, muy bonito la manera de la liturgia. La pregunta es, ¿tenés amor? ¿Tenés amor de Dios morando en ti? ¿Se te ha revelado ese amor? Eso es lo que va a desarrollar la personalidad de usted, hermano y hermana, como creyente en Cristo Jesús. No sé si me está siguiendo porque esto es cardíaco. Juan capítulo 13, versículo 35. Ahora usted va a entender las palabras de Jesús. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son ¿qué? Mis discípulos. Si tenéis amor los unos para con los otros.
ahí mismo en el 15:9, y vamos a leer hasta el versículo 14. Juan capítulo 15, mire lo que dice. Como el Padre me ha amado, ¿como el Padre qué? Me ha amado, así también yo os he amado. Así que usted tiene que mirar los evangelios para ver cómo es la manifestación del Padre hacia quién, hacia Cristo. Y de esa misma manera se supone y su espíritu ha de entender que usted también es ¿qué? Amado. Voy a volver a repetir esto. Si con el amor que el Padre amó al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros, cada que usted lea los evangelios y mire cómo Dios respaldó a Jesús, honró a Jesús, estuvo con Jesús, le dio seguridad, de la misma manera se supone que por el Espíritu usted debiera de entender que ese mismo amor se te fue otorgado a ti para que fueras llamado su hijo. Versículo 12 de ese mismo capítulo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo ¿qué? Os mando. Se está dando cuenta que es una relación de revelación de amor más que de teología, más que de posturas doctrinales. Y nosotros hemos edificado, Yemi, primero nuestras vidas bajo la postura doctrinal y teológica que en vez del amor. Y tarde que temprano lo que no fue cimentado sobre el amor de Cristo se viene abajo. Con mucha teología y muy buena que tengas. Tú eres llamado a construir sobre el amor y eso es lo que dicen las cartas de Pablo. Juan 17:26 creo que fue una de las primeras enseñanzas que el Señor me dio y que saqué por Facebook desde Guamal cuando empecé a transmitir y les decía, hermanos, ustedes quieren conocer la verdad del nombre Yod-Hei Bab-Hei, del nombre Yahweh, y quieren responder todo este conflicto, y este fue uno de los versos claves. Juan 17 versículo 26, les he dado a conocer ¿qué? ¿Tú qué? Dígalo sin miedo, Daniel. Tu nombre. ¿Con qué propósito? Y lo daría a conocer aún. ¿Quién vino a dar a conocer el nombre? ¿Moisés? ¿Quién vino a dar a conocer el nombre? Yahshua. Se quedaron todos en el Antiguo Testamento pensando que el dar a conocer el nombre era decir Yod-Hei Bab-Hei o decir Yahweh. Pero en el versículo siguiente dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El propósito de dar a conocer el nombre es que el amor de Dios more en nuestros corazones. Y más allá de verlo literalmente, que es el nombre Yod-Hei Bab-Hei, es ver quién es el Padre. Este amor fue manifestado mediante Jesucristo, nunca se manifestó mediante Moshe. Mire, hablando de la personalidad, préstenme atención. Esto va a revolucionar a la hermana que está allá atrás. Sí, miren esto. Sigo con lo de la personalidad. Mire, la Biblia dice que a Dios nadie le vio ¿qué? Jamás, nunca lo vieron. Así que usted puede tener el Dios de quién? De Moisés. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Moisés trajo la revelación de quién es Dios mediante el amor? Así que la revelación de quién es Dios para Moisés es ¿qué? Corta en relación de lo que usted conoce hoy. La Biblia simplemente nos está presentando hombres que tuvieron una perspectiva de Dios hasta donde se les permitió, pero a usted se le ha revelado a plenitud. Y estaban sujetos a la ley muy bien. Hermano, yo quiero el Dios de Moisés. Hermano, yo quiero el Dios de Elías. Yo quiero el Dios de Cristo. Yo quiero el Padre que tenía Jesús. Les compartíamos anoche mientras estábamos hablando con algunos jóvenes. Mire el espíritu mediante el cual es dado cada cosa, y esto a los profetas. Cuando Juan y Andrés van a llevar la palabra a Samaria y no los escucharon y los expulsaron, ¿sabe qué pasó?
Dice, maestro, quiere que oremos por fuego del cielo como Elías y que los consuma. ¿Y sabe qué hace el Señor Jesús? Mire la revelación, Jamie, mira lo que hace la revelación de un papá. Por eso Cristo es la excelencia y nosotros nos quedamos cortos. Dice, dice que los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea que Elías operaba bajo un espíritu diferente al de Jesús. Por eso hay muchos profetas que al no entender eso cogen al pueblo y le dan palo, porque no saben que la profecía en el Antiguo Testamento es muy diferente a la del Nuevo. Porque Jesús dijo esta premisa, yo no he venido para perder las almas, yo he venido para ganarlas. Mire la revelación del Hijo que va a influir incluso en su doctrina. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento y mira a ese Dios aparentemente, porque ahí también hay sabiduría, castigador y duro, usted se asombra y no, y este es el Dios y es así. Mírelo a través de Jesús y encontrará un papá, y encontrará seguridad, y encontrará confianza. Aunque la ley solo fue el pedagogo, el amor sí es nuestro maestro. Recuerda que el pedagogo, el ayo, le dije que no era el instructor ni el maestro del niño, pero en la gracia el amor de Dios sí es nuestro maestro. Por eso, escúchenme bien, todo pastor, todo apóstol, todo profeta, todo líder debe de enseñar cualquier doctrina o cualquier palabra, ¿desde a dónde? Desde el amor de Dios. El amor es nuestro maestro. Con él sí nos quedamos. Es el nivel de perfección a la cual debemos de llegar. Todas las doctrinas bíblicas y conocimientos celestiales han de ser revelados en prioridad mediante el amor, al dar a conocer el nombre de Dios. No tienen otra intención sino el revelar el amor de Dios hacia el Hijo y por ende en nosotros. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron ¿qué? El amor de la verdad. Te estás dando cuenta cómo la verdad y cómo la doctrina siempre van acompañadas de, no sé si son adjetivos, bueno, como amor, como piedad, el amor de la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 5, y vamos terminando. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando le pregunten cómo fue derramado el amor de Dios en su corazón, ¿usted qué va a responder? El día que el Espíritu Santo, escúchenme bien todos, llegó a nuestros corazones, ese día fue derramado el amor de Dios en nuestro corazón. ¿En qué calidad? ¿Qué es lo que clama el Espíritu Santo dentro de nosotros? En arameo, Abba Padre. El día que el Espíritu Santo me llenó, el amor del Padre fue derramado en mí. Por eso le puedo llamar por el Espíritu y con entendimiento papá. Yo no sé cómo fue su experiencia con su padre, pero ahora hay una experiencia muy diferente que usted está llamado a experimentar, a vivir, a tocar, a palpar con un Padre celestial. ¿Quieren ver todos los problemas de la ley? Que si esto y que si esto. Mire, Romanos capítulo 13, versículo 9 es espectacular. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ve que el cumplimiento de la ley, como dice en un pasaje, es el amor? Efesios capítulo 1, versículo 4. Espero anote todos estos versos y usted mismo profundice y los estudie en su casa. Y por favor, si ahorita me regalan instrumental. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él, ¿en qué? ¿En qué? En amor. Por eso cuando el pastor le dice, mira hermana, ese vestido no le conviene. Cuando su pastor le dice, mira, ese chiste que contaste no está bien.
Incluso cuando el pastor le dice, mira, como le estás hablando a tu esposa o a tu esposo, no está bien. ¿Sabe qué es? No es otra cosa que buscando santidad de ti y buscando que seas irreprensibles, ¿en qué? En amor. Porque te aman, te dicen lo que te dicen. Porque así nos predestinó Dios, para que fuéramos santos y sin mancha en amor. Por eso también nosotros como líderes debemos de entender que cuando exigimos santidad, por decirlo así, y cuando exigimos, digamos, irreprensibilidad, o que nuestros hijos o nuestros miembros estén sin mancha, ha de ser más que el legalismo, en amor, porque si no, no vamos a edificar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. Yo creo, hermanos, que ustedes han guardado la palabra de Dios, pero tienen que seguir a la perfección del amor. Y cuando conoces el amor de tu papá, mire, yo le decía al Señor, creo que era ayer, porque yo también me falta mucho. Aún soy un hombre en carne de pecado, pero le decía al Señor que me permitiera como un hijo amado poder ser ese hijo de Proverbios que alegra el corazón del papá voluntariamente y que voluntariamente inclina el corazón a los mandamientos, a su palabra, porque entonces mi obediencia será perfecta. Cualquier motivación externa al amor de Dios que nos lleva a obedecer, escuchen esto, cualquier motivación externa diferente al amor de Dios que nos lleva a obedecer, no es verdadera y no durará mucho tiempo. La semilla que fácilmente se puede plantar, pero que no tiene profundidad y brota muy rápido, puede desaparecer rápido también. Tú puedes aprender a obedecer bajo ley, como lo vimos al principio. Puedes empezar a obedecer bajo obligación. Pero si tú no obedeces por voluntad, por sujeción, con humildad, pronto tu obediencia va a desaparecer. No durará mucho. Debe ser bajo la base del amor. Efesios capítulo 3, versículo 17. De manera que Cristo more por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Dónde ha de morar Cristo? Nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado acá. ¿Quién está morando acá? Cristo. Entonces miren lo que dice, que arraigados y cimentados ¿en dónde? En amor. Cristo no es otra cosa que el cimiento del amor del Padre para cada uno de nuestras vidas. ¿Cómo hemos construido nuestra fe, nuestra carrera, nuestra devoción, nuestro servicio a Dios? ¿Ha sido bajo el amor? Jóvenes que me están escuchando, hermanos, ¿usted le sirve a Dios porque tiene una comprensión mayor y le ha sido revelado el amor de Él a su corazón? ¿O porque lo heredó por tradición y por ley? Y sabes que si haces mal, Dios te va a juzgar. Pero si esa es tu motivación, estás muy corto. Aún no eres maduro, aún eres niño. Versículo 18. Seáis capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Qué sobrepasa todo conocimiento? El amor. ¿Saben qué me parece a mí tremendo? Que muchos de nosotros hoy nos peleamos por si existe la Trinidad, por si existe la unicidad, por si hay que vestir con blue jean o con falda, por qué motilado se puede hacer, por si las mujeres se pueden tinturar o no, se pueden pintar las uñas. Pero no hemos atinado al más alto conocimiento, que es el conocimiento del amor. Nadie quiere estudiar acerca del amor. Todos quieren estudiar si tinturas el pelo te envía al infierno o no. Todos quieren mirar si usar unos zapatos Converse es pecado o no, pero ninguno quiere profundizar en lo que excede a cualquier conocimiento, que es el amor del Padre. Y esto pido en oración, Filipenses 1:19.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles en el día de Cristo. Miren, hermanos, lo que nos va a llevar como hijos a ser puros e irreprensibles, ¿sabe qué es? El amor. Yo les pregunto hoy, muchachos, a los de los ministerios, ¿tenés amor en tu corazón? Hermano Daniel, la verdad aún no se ha desarrollado, pero entonces si estás caminando por ley, seguí caminando hasta que se te revele el amor. ¿Y a qué ley me refiero? A la que te tienen que ordenar y mandar. Síguelo haciendo y mientras eso decirle a Dios, revélame tu amor para que mi obediencia sea perfeccionada. Yo no voy a ser irreprensible y no voy a escoger lo mejor si el amor de Dios no está abundando en mi corazón. Están viendo que toda la teología cambia, que ya no es por obligación. Están viendo que ya es el amor. Yo leí una vez una frase en un libro y ahora la puedo comprender mejor. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El principio, el temor a Dios. Pero ¿sabe qué es más grande que el principio? Es correcto. El principio es el temor a Dios, pero el final y lo mejor es el amor a Dios. Colosenses 2:2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta semana me di cuenta de una oración apostólica y cómo debe orar un apóstol. Yo no lo había visto. Está en 2 de Tesalonicenses 3:5. ¿Y sabe cómo debe de orar un apóstol por la iglesia? Miren, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Mis oraciones deben ser de que ustedes lleguen al conocimiento pleno y que Dios en algún momento de sus vidas, en su trabajo, en su escuela o en su casa, comience a revelarle su amor. Y quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, y terminamos con este. Pero espero que esto le haya hecho ver de que necesitas urgente ir a tu habitación, cerrar la puerta y decirle a tu Dios: oh sí, Dios, el hermano Daniel enseñó y muy buena la enseñanza. De hecho, Señor, un 10 para el hermano Daniel, bendícelo. Y después de eso, dígale a Dios: revélate a mi corazón. El hermano Daniel me puede contar, el hermano Daniel me puede decir, él me cuenta sus testimonios o sus experiencias. Pero por favor tú, Señor, revélate a mí a través de Cristo Jesús. Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Estoy leyendo una carta apostólica para la iglesia. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y conoce a quién? Daniel, las personas que te hablan mucha teología, te hablan mucha maestría, si no tienen amor no le conocen. Aunque sean muy elocuentes, aunque manejen el léxico griego, el léxico hebreo, y aunque manejen las costumbres, solo han conocido a Dios los que caminan y andan ¿qué? En amor. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se manifestó el amor de Dios? ¿Cómo fue mostrado? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Antes de que pienses de que tú tienes que amar a Dios para que Él pueda para que Él te pueda corresponder amándote, la Biblia te dice que Dios primero te amó antes de que tú lo amaras, y eso te da la seguridad para caminar con Él. Voy a repetirlo.
antes de pensar que Dios te ama por la obediencia que le das a Él, la Biblia te enseña que el amor de Dios primero se manifestó a ti cuando tú estabas en pecado. En esto conocemos el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos ¿qué? También nosotros debemos amarnos ¿qué? La característica de un hombre que conoce a Dios es que ama también ¿a quién? A su hermano. ¿Ya ve cómo estamos de cortos a nivel general de conocer quién es Dios? Versículo 12, a Dios nadie le vio jamás. Por eso sé que la percepción de Moisés que tuvo fue muy profunda a Dios, pero no la tuvo como usted y yo. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha creído el amor que Dios tiene para con usted? Y si usted le cree, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué duda? Juan está diciendo, nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a poder tener confianza? Dice, en el día del juicio. ¿Cierto que cuando usted le predican del día del juicio, o usted ha visto películas, o hay una predicación de un hombre de Dios, cierto que usted desconfía? Pues Juan le está diciendo que mediante el amor, y cuando amas a tu hermano, usted va a poder tener confianza en el día del juicio. Pues como Él, así nosotros también somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra ¿qué? Castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó ¿qué? Primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Se dan cuenta cómo nuestros pensamientos y estándares están lejos de quién es Dios? El solo hecho de no amar a tu hermano, Dios dice, tú no me conoces, no me amas. Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A nosotros nos predicaron de todos los mandamientos, pero yo vi que nunca me hicieron énfasis en esto. Esta es la raíz de la Torá. Esta es la raíz de la palabra de Dios. Esta es la raíz del conocimiento de Dios. Cuando estaba en Guamal Magdalena, Dios trató conmigo de una manera muy especial. Y una de las cosas que yo menos creía es que yo podía ser amado por Dios, porque tenía conflictos teológicos y tenía conflictos doctrinales en mi mente, porque se me enseñó por 11 años a seguir bajo la ley y a servirlo bajo la ley. Y mi personalidad en Cristo, y aún desde niño, se fue formando bajo temor. Y me acuerdo que una vez estaba en mi habitación, y yo se los he contado en Guamal. Y me acuerdo que una tarde, después de llevar a la niña al colegio, yo salía a hacer mis cosas, a vender mis limonadas. Luego entraba a la casa, oraba, y siempre tuve ese sentir y anhelo por leer la Biblia y por estar en su presencia. Y me acuerdo que una tarde llegué, cerré mi habitación, abrí mi Biblia y comencé a orar. Y me acuerdo que yo escuché una voz en el espíritu que me decía, y eso usted lo tiene que experimentar, me decía, yo te amo. Hermano, yo resistí eso por mucho momento, porque es como cuando quieres llorar y fluir, pero algo te dice no, y te reprimes, uy, no será verdad, será, no soy digno. Y yo me acuerdo que tanto me venció esa voz, que yo caí con mi Biblia cogida como un bebé en posición fetal al piso, llorando,
y llorando, y yo sentía en mi corazón algo que yo nunca en mi vida de cristiano había sentido. Y fue el amor de un papá espiritual que me decía que me amaba. Ese día fue uno de los vistazos en los cuales creo que empecé a nacer de nuevo. A mí me habían enseñado sobre el amor de Dios. Yo había leído mi Biblia por 28 años. Pero déjenme decirles, hermanos, que esa vez el amor de Dios se reveló a mi corazón. En la noche, me acuerdo que me fui a dormir, muy gozoso fui a contar esta experiencia a la iglesia, y la verdad me miraron como que, recuerde, es revelación. El mundo no nos conoce. Cuando el amor de Dios se te revele a ti, Yehezkel, Daniel, tía, todos los que están acá, Yemi, mi madre, allá, Yahu, ustedes van a tener una percepción totalmente diferente de las cosas. Y no van a ser queridos por muchos. Pero ustedes tendrán el amor de Dios en sus corazones. Y me acuerdo que me fui a acostar muy feliz. Había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Dios me había dicho que era mi papá. Y me acuerdo que en la noche apenas me acosté, un espíritu me visitó. Y ustedes han visto las películas de terror, que a veces los endemoniados caminan así como si fueran una araña, un animal. Miren, hermanos, la experiencia de Dios en la tarde del amor fue tan profunda que cuando yo vi ese personaje, yo solamente le dije: tú ya sabes lo que Él me reveló esta tarde. El amor de Dios quitó tanto miedo en mí que esa cosa que me tiró de la cama huyó al instante que yo dije eso. Ya no tenía miedo, o tanto miedo como antes. Sí me asombré al ver esa figura, pero el amor de Dios me dio una confianza y solo le dije: tú sabes lo que Él me dijo. Me acordé del amor que se me había manifestado, el perfecto amor. Echa fuera todo el temor, lo tienes que experimentar. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró ¿de qué? ¿De todos mis qué? ¿Y usted cree que cómo lo libró de todos los temores? Présteme atención, ¿cómo crees que Dios libró a David de todos sus temores? Revelándole su amor. Quiero orar por usted y quiero pedirle a Dios que le revele el amor de Él en esta semana, y quiero pedirle a usted que le dé chance a Dios de creerle, de ir a su cuarto, de escuchar su voz. Saque tiempo para recibir el amor de su Padre Celestial. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por ministrarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Dios. Yo te quiero pedir, Dios, que tu amor sea revelado a cada una de las personas que me están escuchando en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte que de una manera sobrenatural les enseñes y les muestres tu amor. Aún a mí, Señor, porque quiero más. Quiero estar tan absorbido por tu amor que no queden dudas y que huya el temor. Te pido que ellos tengan una experiencia personal y un encuentro contigo, y sus corazones puedan tener confianzas para aquel día. Te pido, Dios, que nos ayudes a amarte y a servirte por amor, no por obligación, y que nuestra obediencia pueda ser perfeccionada. Te lo ruego con mi corazón, Dios, trabaja en mí. Aún nos falta tanto, Padre, pero queremos ser hijos en amor. Que Cristo en amor sea edificado en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Esta tarde no va a haber enseñanza, no va a haber alabanza. Esta tarde comparta con su familia. Esta tarde salga con su familia. Si quiere descansar, ver alguna de las películas que están en Semana Santa y ven las películas de Jesús, qué bueno que lo pueda hacer. Es un gusto estar con ustedes. Dios los guarde durante esta semana. Dios bendiga su entrada, su salida. Dios bendiga sus finanzas. Dios le dé solución a ese problema que usted ha presentado como petición. Que la sanidad divina le alcance en esta semana. Que Dios sea guardándole de una manera sobrenatural. Que el Señor les bendiga.